Bueno, mi nombre es Jefferson Soler, soy estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Juan de Castellanos. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre hemodinámica. Primero les voy a hablar sobre tubos elásticos y tubos rígidos. Bueno, los tubos elásticos o distensibles, estos poseen de un líquido no newtoniano. Este líquido puede afectar la temperatura, presión, volumen, bueno. Bueno, aquí con esto les puedo mostrar, les voy a mostrar ejemplos de tubos elásticos y tubos rígidos. Bueno, esto es un tubo elástico que tiene capacidad de elasticidad. Los tubos elásticos pueden deformarse, aumentar su radio y bueno, si hay un flujo, bueno, en este caso, flujo de sangre, pueden aumentar su radio o disminuir. Entonces acá podemos ver. Esto es en tubos elásticos. En tubos rígidos pueden ser como un tubo de PVC. Bueno, las características es que su radio no se deforma, su radio siempre es igual. Llevan un líquido newtoniano o líquido ideal que no afecta en nada. También están afectados por la presión transmural, que la presión transmural es que dependiendo de la presión interna varía la presión externa. A continuación les voy a mostrar por medio de un gráfico estos dos tipos de tubos. Bueno, en este lado tenemos caudal y por este lado tenemos presión. Entonces, en tubos rígidos, si hay un mayor caudal y una mayor presión, crece de una forma lineal. Y en tubos distensibles o elásticos, como ellos tienen capacidad de formación, su radio aumenta, entonces tiene esta línea, porque su radio varía y la presión aumenta o puede disminuir. Esta presión se puede ver de una manera en forma hipervolémica o hipovolémica. En cuanto al tema, la sangre que sale del ventrículo por la aorta, que es la que sale con más presión, cuando se abre la válvula aórtica, hay un aumento de presión, de volumen, de radio, y cuando esta presión, cuando se abre la válvula, sale con una presión de 120 milímetros de mercurio. Esto es la presión sistólica, y cuando se cierra la válvula aórtica disminuye a una presión de 80 milímetros de mercurio, que esta es la presión diastólica. Y ya, bueno, esto es cuando se abre la válvula y sale la sangre del ventrículo. Y cuando está acá, cuando ya llega a los capilares, disminuye la presión, el volumen, el radio, y el cual pierde fluido también. La presión sanguínea es
la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes del vaso. ¿Para qué sirve? Bueno, para medir la presión, podemos medir la presión arterial. En el caso clínico, en un caso clínico, en un examen clínico, podemos determinar enfermedades cardíacas o insuficiencia cardíaca. Bueno, el flujo sanguíneo como se mide en milímetros por segundo. Bueno, esto es el gasto energético, que el gasto energético es lo que hace el corazón para impulsar un volumen de sangre en un determinado tiempo. Bueno, el flujo sanguíneo tiene unas características, que es el diámetro del vaso, el área de sección transversal, que al inicio, por ejemplo, la aorta inicia con un radio grueso, pero a medida que se va ramificando va perdiendo volumen. El caudal también interfiere en el flujo sanguíneo. La velocidad es afectada por la viscosidad y el radio. Bueno, la viscosidad, entre más viscoso sea la sangre, pues se va a resistir más contra las paredes del vaso. Bueno, la viscosidad en la sangre se ve por el hematocrito, que entre más hematocrito tenga, o sea, entre más vasos sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, pues va a ser entre mayor cantidad, va a tener una mayor resistencia contra las paredes del vaso. Bueno, las características de resistencia, como ya dije, es el radio y la viscosidad. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los flujos de sangre. Entonces encontramos dos flujos, bueno, tres. El flujo turbulento, que en el flujo turbulento se da porque las paredes del vaso son irregulares, porque su radio puede ser grande o pequeño, el cual emite una mayor presión si el radio es pequeño, y la corriente de sangre es desordenada, lo cual emite unos ultrasonidos como de soplo cardíaco. Acá tenemos el flujo laminar, el flujo laminar se da en láminas de manera ordenada. Claro que el fluido que da en el centro lleva una mayor velocidad, y los que van contra las paredes del vaso tienen una velocidad a cero. Una característica es que es en forma de hipérbola. También encontramos el flujo estacional, que es en forma de láminas y es de manera ordenada, y todo el fluido va al tiempo. Fisiología de los vasos sanguíneos. Bueno, el sistema vascular está conformado por el principal órgano es el corazón, que es una bomba. Su función es bombear sangre a todo el cuerpo. Bueno, es un sistema de tubos. El sistema vascular está conformado por un sistema de tubos, por tubos, los cuales son las arterias, las venas, los capilares. Los vasos sanguíneos, su conformación anatómica por tamaño, entonces encontramos las más gruesas, que son las arterias, las que le siguen son las arteriolas, y la unión entre capilar arterial y venoso son la formación de los capilares, las vénulas y las venas. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? Bueno, este proceso empieza desde la aurícula izquierda, el cual da paso por la válvula aórtica, sigue por
por la arteria aorta, la cual perfunde todos los órganos del cuerpo, las extremidades. Bueno, esta circulación, la de abajo, se llama circulación mayor o economía del animal, y la parte de arriba se llama circulación menor o pulmonar. Bueno, entonces la sangre va por la aorta, perfunde todos los órganos, se va ramificando, y entonces en la ramificación de los capilares arterial forman los capilares. Los capilares es donde hay el intercambio gaseoso y desemboca o llega después la sangre a la vena, a la vena cava, ya pierde su presión. Entonces, ¿cómo hace? La aorta lleva una gran cantidad de presión, pero cuando llega a los capilares pierde la presión. Como se va ramificando, va perdiendo la presión. Entonces, como el fluido de sangre va llegando por movimientos peristáticos de la vena, vuelve a coger como presión. Bueno, la vena cava llega a la aurícula derecha, la sangre baja al ventrículo y sube por la arteria pulmonar, y llega a los pulmones, donde la sangre es oxigenada, y ya después de que es oxigenada baja por la vena pulmonar y llega al ventrículo izquierdo, y así sucesivamente es el procedimiento. Distribución de la sangre. La distribución de la sangre, entonces, donde hay mayor sangre es en las venas, que se encuentra en un 64%, en los pulmones, que se encuentran en un 9%, en el corazón, que se encuentra en un 7%, en las arterias, que se encuentra un 13% de sangre, y en los capilares en un 7%. Bueno, esta es la distribución de la sangre. Organización y función de los vasos. Bueno, entonces encontramos vasos de presión y de resistencia. Estos son los que resisten mayor presión, como es la aorta, que resiste una gran capacidad de presión. Están también los vasos de intercambio, que son los capilares, donde hay un intercambio gaseoso, y encontramos los vasos de capacitancia, que es las venas, que es donde se encuentra mayor cantidad de sangre. Como podemos ver, se encuentra en un 64%. La función circulatoria es control del flujo, control de gasto cardíaco y control de presión arterial. Bueno, muchas gracias, y esto fue todo.